Atelier Morales es un atelier de trabajo, con lo cual nosotros reivindicamos no solo el trabajo conceptual, sino el trabajo de artesanal, o sea, eh, con la mente y con las manos. O sea que no solamente a partir de un concepto desarrollamos una idea y un concepto, sino que además los dibujamos, recortamos, pegamos, hacemos todo un trabajo artesanal de artista. Y lo más importante es que enfocamos la arquitectura con la óptica de un artista y el arte con la óptica de un arquitecto, lo cual nos da mucha libertad y no nos gusta para nada que nos encasille. O sea, no, trabajamos mucho la fotografía, pero no somos fotógrafos. Trabajamos la pintura y el dibujo, pero no somos dibujantes ni... Y lo que creo que sí somos arquitectos, que es nuestra formación, pero que nos permitimos explorar otros campos. La palabra atelier no fue escogida por azar, sino fue la pensamos mucho. Y es en el sentido del atelier renacentista europeo, en que no había, salvando la diferencia de Miguel, atelier de Miguel Ángel, atelier, no, Miguel Ángel podía hacer lo mismo una catedral que un cuadro y no le estaban buscando que si era arquitecto era el atelier de Miguel Ángel y ahí querían que se trabajara. O sea, nosotros trabajamos en equipo hace muchos años, incluso antes de fundar el atelier, pero Francia nos dio la posibilidad de crear ya un espacio y el objetivo fue, a partir de arte con arquitectura, poder llevar nuestras preocupaciones cotidianas con amigos y tal sobre temas de la... Es como un laboratorio de reflexión de temas urbanos, de temas de patrimonio, de nuestro patrimonio en Cuba, y que no se podían abordar a través de proyectos de arquitectura y decidimos llevarlos a través de, con los medios que sean, video, tenemos videoarte, a medios donde ese público normalmente no hubiera podido conocer estos temas que reflexionamos, que forman parte de la conferencia que vamos a dar. Como museos, fundaciones, y darle a esos temas carácter de obra de arte. O sea, sacarlo, el proyecto a veces se queda con un plano técnico, estás tratando un tema, pero es muy reducido el impacto que tiene a nivel de público, solo si se construye y se construye bien. Entonces la idea de nosotros es, no nos dejan construir en Cuba en general y no nos dejan construir lo que queremos, reflexionar sobre temas de arquitectura, pues vamos a sacarlo en un medio donde precisamente no hay que construirlo, construimos nuestros proyectos a base de obras de arte y darle categoría de arte. No es la idea del atelier, ¿no? Y estamos trabajando todo el tiempo en los dos mundos. Nuestros clientes de arquitectura saben que somos artistas y por eso nos buscan, y nuestras galerías, los museos nos exponen porque somos arquitectos y producimos arquitectura como arte. Y la obra sufrimos mucho durante mucho tiempo que se desvalorizara el trabajo del arquitecto, se menosprecie por problemas de cliente que impone sus... Y ya cuando lo pones, lo cuelgas en un museo la obra, eso ya no, es una obra de arte y así queremos que se contemple, ¿no? Después está el debate, pero nuestra reflexión está ahí y sacarla del mundo duro científico o profesional y técnico, ¿no? El debate va más allá de ese campo. En París podemos trabajar como artistas, haciendo esto que ya estaba explicando Juan Luis, nuestra obra de arte, y trabajamos también como arquitectos ya mucho más concretos, con proyectos específicos para clientes específicos en lugares específicos. Pero en Cuba recientemente hemos abierto también el atelier, pero solamente para nuestras obras de arte, exponiendo nuestros trabajos como artistas, porque a pesar de que hemos hecho ya un proyecto para Cuba, para La Habana, no tenemos la posibilidad ni siquiera de pedir un permiso constructivo, porque la profesión de arquitecto por cuenta propia, el ejercicio por cuenta propia de la profesión de arquitecto no está autorizado. Entonces, bueno, pues estamos esperando a que algún día podamos ejercer por cuenta propia y que tengamos un colegio de arquitectos que nos represente, que no lo tenemos. Puesto, la arquitectura cubana, para empezar, empezó
antes de la llegada de los españoles, que es la construcción tradicional de los aborígenes cubanos, que es lo que llaman, que eso se ha transmitido con el tiempo a través de los siglos y está en la arquitectura campesina cubana. O sea, este es el germen de lo construido en Cuba. Ya estaba ahí antes que llegara Colón, antes de 1492. Ese es, si se quiere hablar del cubano, lo primero es esa arquitectura aborigen y que existe, se ha transmitido, y nuestra obra, una parte, es basada en ese patrimonio. Después está, Cuba fue parte de España. y se le nombró Cuba, pero era arquitectura española. Hay que decir que, o sea, mis abuelos eran españoles viviendo en Cuba. O sea que era que poco a poco se fue haciendo una arquitectura propia, pero era arquitectura barroca hecha en Cuba, arquitectura neoclásica hecha en Cuba, arquitectura mudéjar hecha en Cuba, y siempre la historia, o sea, hay estudios importantes de arquitectura cubana, pero que siempre está enmarcada dentro de las tendencias que venían de España. Hasta la República, el fin de la colonia, que de hecho fue Cuba de las últimas colonias españolas, en 1898 fue la guerra, y ahí se podría decir que empezó a hacer la arquitectura cubana, porque antes pasó a ser, a partir de ese momento, arquitectura colonial, pero de hecho era arquitectura española. Porque no había entidad, Cuba no tenía una nacionalidad propia, forma parte era una capitanía general. Y en la República, ya en el siglo XX, que se ha estudiado bastante, de hecho, yo hice un libro sobre la arquitectura habanera de los barrios, pues igual hubo muy buen Art Nouveau cubano, muy buen Art Deco cubano, muy buena arquitectura moderna cubana, muy buena monumental cubana, o sea que ha sido siempre las tendencias internacionales, pues a través de un matiz de los arquitectos cubanos. Es como término de arquitectura, ¿no? Ya hay que entrar a profundizar en... Ahora, nosotros específicamente en París, en nuestro atelier, no hacemos arquitectura cubana, porque estamos completamente en Europa, nuestros clientes no son cubanos, son europeos, franceses, de todas las... específicamente en París es muy internacional, nuestros clientes son de todas las comunidades, tenemos clientes europeos, franceses, europeos del norte, europeos del sur, españoles, tenemos clientes americanos, clientes africanos, asiáticos, o sea que no le podemos decir, venga, vamos a hacer la arquitectura cubana aquí en su... hacemos arquitectura pero nuestro objetivo es a cada cliente, trabajamos con ellos, la filosofía es trabajar con ellos y integrarlos al atelier. El cliente forma ser parte durante todo el proceso hasta el final, parte del atelier. Y lo invitamos y comemos y tal, y al final es un producto, se siente que es un resultado de su experiencia, ¿no? Llegó con una idea y después salimos juntos con al final. Y en arte trabajamos mucho reflexiones sobre patrimonio cubano, arquitectónico cubano, pero no solo eso, trabajamos nuestras reflexiones en arte sobre el patrimonio arquitectónico mundial a través del fenómeno de globalización, de migración que está pasando, y eso no nos ven en nuestros coleccionistas, pues ponemos en los museos, en las fundaciones, en las ferias de arte, como que estamos trabajando sobre patrimonio cubano, aunque cuando tocamos el patrimonio cubano, arquitectónico, urbano, es partiendo de lo particular para evocar un tema universal, temas universales del hombre que nos preocupa en ese laboratorio, y eso le da un carácter extensible a ese fenómeno particular, porque o sea, lo que vimos, un abandono, un patrimonio, una transformación de un patrimonio o una desaparición de un patrimonio que nos interesaba que no se pierda, eso pasa en La Habana, pero puede pasar en España y puede pasar en Asia o en África. La arquitectura latinoamericana ha dado un gran salto. Yo pienso que de independencia, yo pienso. Hay una generación de los años que llegó hasta los años 80, que es la generación de los grandes maestros latinoamericanos, de los modernos, hubo una buena arquitectura postmoderna en Latinoamérica, y ahora hay una generación de jóvenes, pues, empieza como nosotros de los 50,
que tienen 50, 40, incluso 30, que están haciendo arquitectura local, muy engagé, muy social, y sigue habiendo grandes promociones. O sea, hay que tener en cuenta que Latinoamérica ha dado un boom de desarrollo económico. Es una de las áreas en los últimos años que más crecimiento ha tenido, aparte de después de África, de Asia. Y eso se ve en la arquitectura. Y vas a toda América Latina y hay buenos arquitectos jóvenes construyendo. El caso de nosotros, de Cuba, es todo lo contrario. O sea, en la medida que se ha producido una buena arquitectura latinoamericana, la arquitectura cubana ha ido en retroceso. La culpa a todos los mecanismos legales que se prohíben de ejercer la profesión, y se han importado modelos del exterior de arquitectura, tristemente. Lo que hay otro proceso latinoamericano que yo pienso que es la recuperación de los centros históricos. Hay toda una labor de recuperación de los centros históricos en Quito, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, muy buenos los centros históricos en Buenos Aires, que estaban olvidados. Forma parte de un proceso universal de la UNESCO, campaña de la UNESCO, y La Habana fue un motor. Y o sea, en ese caso La Habana ha sido vanguardia de recuperación de patrimonio, de arquitectura tanto de vivienda como monumentos y todo. Ha sido un proceso urbano también, recuperación de los centros históricos, y Latinoamérica se ha integrado en eso. Y después yo pienso que en Latinoamérica ha habido también una conciencia de la arquitectura social. Y de hecho en esta Bienal de Venecia se dedicó, y está el arquitecto Arena de Chile, que le ha dado todo un carácter social, llevar a la Bienal ese movimiento de arquitectura sobre el terreno, como él lo dice. De hecho, nosotros estamos exponiendo la Bienal de Venecia en una de las exposiciones colaterales, y con medios locales, con participación, y eso ha tenido un reconocimiento, y Latinoamérica ha sido vanguardia en estos momentos. Yo pienso que es una de las labores más interesantes que están haciendo en Latinoamérica, y de hecho en Venecia es un ejemplo que este joven arquitecto chileno es comisario de la Bienal, y hayan proyectos, en los cuales nosotros formamos uno de los tantos, dedicados a esa arquitectura latinoamericana, no solo latinoamericana, pero que está en estos 25 años. Yo pienso que es una toma de conciencia. Sí, y otra cosa que yo creo que también es no solamente una toma de conciencia de los aspectos sociales y la importancia de la arquitectura social y de los materiales locales, sino yo creo que ya hay un tratar de volver otra vez a valorar la arquitectura tradicional de cada país de estos países latinoamericanos. Estos arquitectos jóvenes ya no miran, o sea, están informados de lo que pasa afuera, pero ya no miran tanto afuera para hacer arquitectura, sino que miran más hacia adentro, hacia sus tradiciones, hacia sus materiales, hacia su historia. Para hacer arquitectura hay todo un movimiento de revalorizar lo que tienen, y no de copiar modelos foráneos, modelos ajenos.